días a todos los que nos acompañan hoy en este acto de presentación de este sexto cuaderno de la Cátedra de la Fundación INADE, tanto presencialmente en este Paraninfo de la Universidad de La Coruña, como aquellos que lo hacen pues de manera virtual, de manera no presencial, a través de la difusión que se está haciendo de este acto y que han tenido la amabilidad también de inscribirse en el mismo para participar de esa manera virtual en esta presentación. En primer lugar, lógicamente, quiero agradecer al rector de mi universidad, de la Universidad de La Coruña, al profesor Julio Abalde, por su presencia y por presidir este acto de presentación de este cuaderno de la cátedra y también, desde luego, lo ha dicho el presidente de la Fundación INADE, por el apoyo continuado de la Universidad de La Coruña, a través de su rector, a esta cátedra institucional, de la que hoy formalmente se firmó la segunda renovación del convenio de colaboración entre la Universidad de La Coruña y la Fundación INADE. En segundo lugar, también quiero agradecer a la Xunta de Galicia, en particular a través de la Vicepresidencia Segunda de la Consellería de Economía, Industria y Competitividad, el apoyo a la publicación, el apoyo a la Fundación INADE, a la cátedra institucional y a la publicación que desde el primero de los cuadernos de esta cátedra ha tenido esa consellería en la publicación de estas obras de divulgación y, por supuesto, al señor consejero por haber tenido la amabilidad de prologar este sexto cuaderno, como ha hecho con los anteriores, bien la Consellería de Economía, bien la Consellería de Facenda, y por la presencia a través del director del área de competitividad del IGAPE en este acto de presentación de este sexto cuaderno. Por supuesto, a la Fundación INADE, por supuesto, al presidente de también mi fundación, porque formo parte de su patronato desde hace ya 7 años, a José Ramón Santamaría, y, por supuesto, también a su gerente, Adolfo Campos, que mucho tiene que ver en el éxito de todas estas iniciativas, bien directamente a través de la Fundación o bien a través de ese instrumento de colaboración con la Universidad de Coruña, que es la cátedra institucional. Y por último, simplemente en el orden en el que lo estoy haciendo, a mi compañero del área de Derecho Civil, al director de la Cátedra Institucional Fundación INADE UDC, el profesor Peña López, por la amabilidad que tuvo en su momento de hacerme el encargo de la elaboración de este cuaderno sobre la responsabilidad civil profesional y su seguro, el seguro de responsabilidad civil de esa actividad de prestación de servicios profesionales. La primera cuestión, y esto está vinculado tanto a la elaboración de la obra como, desde luego, a la presentación de la misma en este acto, que me he planteado en el momento de la elaboración y que, desde luego, me he planteado más intensamente para la presentación de la misma, es la derivada de la dificultad por dos razones. De la dificultad en la elaboración por el tema que se trata, que también, y desde luego, pero por la necesidad de combinar las dificultades técnicas que presenta el tratamiento de la responsabilidad civil, en particular de la responsabilidad civil profesional y del seguro de responsabilidad civil, de manera que, no descuidando los aspectos y las consideraciones necesariamente técnicas y el rigor con el que se debe tratar, plasmarlo en una obra de divulgación, de dar conocimiento de ese régimen de responsabilidad civil con todas las dificultades, algunas de ellas a las que me aproximaré o las que me intentaré aproximar en los siguientes minutos, y combinarlo con el hecho de que pueda ser accesible ese contenido para aquellas personas que no tengan una previa formación, unos previos conocimientos jurídicos. Y esa misma dificultad, desde luego, decía, ya se acrecienta en este momento de la presentación del contenido de esta obra, porque, sin más, al ver pues las personas que han tenido la amabilidad de inscribirse en este acto de presentación y que hoy nos acompañan, bien de manera presencial, bien de manera virtual, veo entre ellos a compañeros de distintas profesiones jurídicas a las que, desde luego, poco voy a aportar en este acto de presentación, porque también intentaré
que, en la medida de lo posible, al tratar un tema técnico, que se me entienda por aquellas otras personas que no tienen esos conocimientos, esos necesarios conocimientos previos en materia de prestación de servicios o de contrato de prestación de servicios y, en particular, de responsabilidad civil y de responsabilidad civil profesional. Trataré de que se me entienda y trataré de que a esas personas que ya tienen todo ese bagaje, todo ese background, ese conocimiento previo, pues al menos alguna idea pueda resultarles de utilidad. Bien, en cuanto al contenido de la obra, ¿qué se va a encontrar quien acceda a las páginas que integran este sexto cuaderno de responsabilidad civil profesional y seguro? Bien, pues básicamente se va a encontrar una primera parte de la exposición en la que lo que se trata es de trazar el régimen jurídico de la prestación de servicios y de la responsabilidad civil vinculada a la prestación de servicios en el derecho español, partiendo de lo que es la regulación también de la Unión Europea en la medida en que pueda tener incidencia y el marco general aplicable a toda la prestación de servicios en el derecho español. Y una segunda parte en la que se tratan o se analizan las particularidades de la prestación de determinados servicios profesionales. Y ahí necesariamente he hecho una elección. Algunos me preguntarán por qué están algunos o hay un tratamiento específico de algunos servicios profesionales y no de otros. Es cierto que no están todos, pero sí es cierto que he intentado plasmar y reflejar en la obra aquellos que han presentado en la realidad y en la práctica de nuestros órganos jurisdiccionales, en la práctica de nuestros tribunales, o bien una mayor litigiosidad o bien una mayor complejidad por razón de las normas que regulan esa específica actividad profesional y, por tanto, también la responsabilidad civil vinculada a esa actividad profesional. Encontrarán, y ahora lo detallaré con más detenimiento, lo que es la responsabilidad profesional de los prestadores de servicios de naturaleza jurídica, y ahí se incluyen tanto a los abogados, a los procuradores, a los notarios, a los registradores de la propiedad y mercantiles, pero también a los profesionales de la judicatura y de la magistratura, y un apartado específico, por las razones que luego les diré, de los magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen un régimen también específico en materia de responsabilidad profesional. Se incluye también ahí, aunque no necesariamente provengan del ámbito jurídico, el tratamiento de la responsabilidad civil de los administradores concursales, con las peculiaridades que se derivan de la ley concursal, del texto refundido de la ley concursal y de su régimen de seguro específico de naturaleza obligatoria. A continuación, se trata, he incluido también el tratamiento de la responsabilidad específica de los auditores de cuentas. Luego les daré la razón de por qué ese tratamiento específico de la auditoría de cuentas, vinculada a los particulares problemas que presenta y en los que se reflejan algunos de los que, en el momento actual, tanto de la perspectiva de la doctrina de la dogmática de la responsabilidad civil como de la propia jurisprudencia, plantean mayores dificultades, tanto desde la perspectiva de la relación de causalidad entre la actividad del auditor y los daños cuyo resarcimiento se pretenden, como cuál es el ámbito de protección que esas normas de responsabilidad civil profesional del auditor presentan. Un segundo grupo de profesionales que entenderán fácilmente por qué están presentes son los profesionales que provienen del ámbito sanitario, los profesionales sanitarios. Básicamente porque desde el momento en que empezó a plantearse con toda su virulencia la responsabilidad profesional en España, y yo la situaría a principios de la década de los años 80 del siglo XX, un número estadísticamente muy significativo de demandas de responsabilidad civil están vinculadas a la prestación de servicios sanitarios. La razón es muy evidente y está vinculada, lógicamente, al muy elevado número de prestación de servicios de esa naturaleza, de actos sanitarios, que se desarrollan en una sociedad avanzada como es la sociedad española.
y dentro de los servicios sanitarios también he incorporado no solo aquellos vinculados a la prestación de esos servicios a personas, sino también a animales, la prestación de servicios por parte de los veterinarios. Un tercer grupo, que también en las últimas décadas ha tenido una particular incidencia en materia de responsabilidad civil, es la vinculada a los profesionales de la edificación o los profesionales de la construcción, que también tienen una normativa específica, al menos para determinados daños. Son los arquitectos técnicos y otros profesionales que puedan intervenir también en la proyección y en la ejecución de obras de edificación y de construcción. Bueno, con la elección de estos profesionales o de estos ámbitos de prestación de servicios profesionales, básicamente lo que he tratado es de sintetizar aquellos problemas fundamentales que se plantean vinculado a esa especial problemática desde la perspectiva estadística de estos prestadores de servicios. Bien, la primera cuestión que hemos de tener presente cuando abordamos el tratamiento de la responsabilidad civil profesional es que en el derecho español partimos de una normativa vinculada a la regulación del contrato de prestación de servicios, que es el marco en el que ordinariamente se desenvuelve la prestación de este tipo de servicios, los servicios de esta naturaleza, que en sus normas generales, contempladas en el Código Civil 1889, Código Civil del siglo XIX, finales del siglo XIX, pero que en particular en lo que es la regulación del contrato de prestación de servicios son unas normas que a día de hoy, y ya no solo a día de hoy, sino desde hace muchas décadas, son normas prácticamente inaplicables porque están pensadas, finales del siglo XIX, básicamente para evitar lo que era el trabajo servil, pues impedir, normas imperativas, que no haya trabajo o prestación de servicios forzosa no remunerada y con carácter vitalicio. Bueno, son normas que, a diferencia de, digamos, su contrato hermano, que es el contrato de obra, que sí son las contenidas en el Código Civil plenamente aplicables, las de prestación de servicios no. A diferencia, eso sí, de las normas vinculadas a la responsabilidad civil, tanto en el ámbito contractual, los artículos 1101 y siguientes del Código Civil, como en el ámbito extracontractual, los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, que sí tienen una plena aplicación en el momento presente y veremos cómo, vinculadas también a normativas específicas en materia de responsabilidad civil, a algunas les detallaré a continuación, en relación con esos sectores de actividad profesional que antes les relacionaba. Dirán, y desde entonces, desde 1889, no ha habido intentos de actualizar esa modificación de la regulación de los servicios y de los servicios profesionales en España. Sí. Y no solo en España, sino también a iniciativa de la Unión Europea. Desde los años 90, en particular desde noviembre del año 90, que se formuló una propuesta de directiva sobre responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios defectuosos y de servicios profesionales, fueron varias las iniciativas que en el ámbito de la Unión Europea se plantearon en relación con la posibilidad de establecer un marco común, homogéneo, uniforme, en el ámbito de todos los países de la Unión Europea de regulación de los servicios prestados por profesionales y, en particular, de los servicios prestados a consumidores en relación con la seguridad de esos servicios y con garantizar la indemnidad de los usuarios de esos servicios y, en particular, de esos servicios profesionales. Pero, hasta la fecha, esas distintas iniciativas todas han fracasado a pesar, repito, de los denodados intentos por parte de la Unión Europea. Y también en el derecho español hubo iniciativas, quizás la más elaborada y la que llegó a una fase más avanzada, porque llegó a ser un proyecto de ley en el año 1995 sobre, precisamente, reforma del Código Civil en materia de contrato de prestación
de servicios, pero que también se vio frustrada, tampoco llegó a buen puerto. Básicamente, la dificultad que se plantea, es decir, ¿por qué todas esas iniciativas, tanto desde el ámbito de la Unión Europea como desde el ámbito del propio legislador nacional, no han llegado a buen puerto? Pues básicamente está vinculado a este régimen de responsabilidad civil y a la previsión de un régimen de responsabilidad civil. A diferencia de lo que ocurrió con la directiva de 9 de noviembre del año 90, plasmada después en nuestra Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos del año 94, reincorporada en el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, en los que sí se llegó al consenso por la Unión Europea, trasladado de los distintos Estados miembros, de establecer un régimen de responsabilidad objetiva por productos defectuosos, es decir, que se trataba de garantizar precisamente la seguridad del producto que se pone en el mercado por un fabricante, por un empresario, por un importador de productos fabricados fuera del ámbito de la Unión Europea, países o estados dentro de la Unión Europea. Ese consenso no se ha logrado en materia de prestación de servicios profesionales. No se ha logrado ni el consenso para establecer un sistema de responsabilidad objetiva, probablemente, y por algunas de las cuestiones que ahora les diré, no adecuado para la prestación de servicios, o al menos no adecuado para la prestación de todos los servicios profesionales, pero tampoco siquiera a un sistema común de responsabilidad que exija la culpa, la negligencia del prestador de esos servicios para que pueda entenderse que ha incurrido en responsabilidad civil si es que ha causado un daño al usuario de esos servicios, invirtiendo la carga de probar esa negligencia, esa falta de diligencia en la prestación de servicios. Eso estuvo en el fondo del fracaso de las iniciativas de las entonces comunidades europeas en los años 90. Repito, se incidió con posterioridad a través de en los propios libros verdes de responsabilidad por productos defectuosos y en específicos sobre responsabilidad por prestación de servicios, y al único punto común que se llegó fue a la directiva del año 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, plasmado después en dos leyes españolas del año 2009, la Ley 17 y 25/2009, de 23 de noviembre y 22 de diciembre, respectivamente, en relación con la libre prestación de los servicios profesionales y, en particular, la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea, y que determinó la liberalización en la prestación de distintos servicios profesionales. Ahí sí hubo un acuerdo, básicamente vinculado, obviamente, al mercado único europeo, a la libre prestación de servicios en el marco de la Unión Europea. Bien, la segunda idea que debemos de tener presente para entender cabalmente el régimen de responsabilidad civil de la prestación de servicios profesionales, al margen de esas dificultades de las que le acabo de hablar y de esa carencia de una norma actualizada y de aplicación general en materia de contrato de prestación de servicios, es que necesariamente, y en algunos ámbitos de actividad profesional, y pongo por significativo ejemplo el constituido por la prestación de servicios médicos, de servicios sanitarios, debemos de tener presente siempre una diferencia sustancial que se manifiesta tanto en el propio régimen de responsabilidad civil, de esa prestación de exactamente el mismo servicio profesional, y también de los tribunales del orden jurisdiccional competente para conocer de esa acción de responsabilidad civil, que es la diferencia en aquellos casos en los que esos servicios profesionales se prestan por una administración pública o por personal al servicio de la administración pública, sea funcionario, sea personal contratado laboral o en cualquier otro régimen posible, y cuando esos mismos servicios profesionales se prestan directamente desde el ámbito privado, directamente por el propio profesional como autónomo o por el profesional en el marco de una sociedad o de una sociedad profesional en particular. Ya que el régimen jurídico es distinto y el régimen de responsabilidad de fondo es distinto y la jurisdicción competente también. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a desde la perspectiva del perjudicado por uno de esos servicios, la primera cuestión, lógicamente, que habrá de plantearse es si se han prestado en el marco de servicios públicos o de servicios privados. Eso planteaba hasta los años 90 unas cuestiones
bastante dificultosas porque habría que elegir la jurisdicción competente y vinculado también a ello la normativa aplicable, pero es cierto que desde la reforma del año 92 de la Ley del Régimen Jurídico, entonces, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y fundamentalmente la reforma de la misma en el año 99, la Ley 499 y de manera acorde la reforma de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se logró clarificar ese panorama que daba no pocos disgustos a veces o en muchas ocasiones a los profesionales del derecho cuando nos enfrentábamos a tener que formular una demanda en materia de prestación de servicios prestados en el ámbito, en el marco de las administraciones públicas. Desde ese momento, y eso se reitera en la vigente Ley de Régimen Jurídico de Servicios Públicos del año 2015, sus artículos 32-37, todos aquellos servicios prestados en el ámbito de administraciones públicas y entendiendo administraciones públicas en un sentido absolutamente amplio, por lo tanto, sea cual sea la fórmula elegida por la administración pública para la prestación de esos servicios, la responsabilidad por los daños ocasionados por esos prestadores de esos servicios, por ese personal al servicio de una administración pública, es una responsabilidad directa de la administración pública y ello lo que quiere decir es que cuando se presente una reclamación de responsabilidad civil, la reclamación, tanto en vía prejudicial como en vía jurisdiccional en su momento, debe ir dirigida necesariamente a la administración pública titular y prestadora de ese servicio y no frente al profesional, a la persona que ha prestado directamente ese servicio, actuando como un auxiliar del cumplimiento por parte de las administraciones públicas. Decía antes que, obviamente, esto tiene una relevancia muy sustancial en el ámbito de los profesionales sanitarios al servicio de las administraciones públicas, básicamente por la potencialidad que tiene el sistema público de salud en nuestro Estado, en nuestro sistema sanitario. Por tanto, primera cuestión, tener en cuenta precisamente esa diferencia y vinculada a esa responsabilidad directa de las administraciones públicas, también el hecho de que el régimen jurídico específico de responsabilidad de las administraciones públicas es, en principio, un régimen de naturaleza objetiva. La propia Constitución, y los compañeros del ámbito jurídico pues saben perfectamente, parte de la imputación a las administraciones públicas de responsabilidad civil. Estoy hablando con mascarilla y ni siquiera me había dado cuenta. Por la costumbre, en fin, la costumbre de todos estos cursos académicos de dirigirme a mis alumnos con mascarilla. Disculpen porque seguramente, pues, en fin, no se proyecta de igual manera la voz, pero espero que me hayan escuchado hasta el momento presente de manera adecuada. Bueno, les decía que en ese ámbito tenemos que tener en cuenta que es una responsabilidad, decía, directa de las administraciones públicas, en particular. Si hablamos del ámbito sanitario, de las administraciones públicas sanitarias, de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, desde el momento que toda la prestación de servicios a usuarios de la salud pública se ha transferido desde el antiguo INSalud a los servicios de salud de las comunidades autónomas y que, decía, artículo 106 de la Constitución, la administración responde por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos por los daños ocasionados a los usuarios de esos servicios públicos, lo que se ha entendido ordinariamente que responde con independencia de si ha habido una actuación negligente en la prestación de esos servicios o se han prestado de manera diligente, pero por la razón que fuese, finalmente se ha ocasionado un daño a los usuarios de los mismos. Pero ese régimen no solo es aplicable en el ámbito de la prestación de servicios sanitarios, lógicamente, sino también en toda la prestación de servicios públicos. Puede ser el caso, por ejemplo, de los letrados al servicio de las administraciones públicas o de cualquier otro profesional que, vinculado a un régimen, decía antes, funcionarial, laboral o cualquier otro con una administración pública, preste un servicio a un particular. E incluso, aunque probablemente está aquí el integrante del Colegio de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Coruña, se podría plantear respecto de los propios abogados de oficio de asesoramiento jurídico gratuito designados por las administraciones públicas a través de los colegios profesionales para la prestación de esos servicios.
Régimen específico, por lo tanto, de responsabilidad directa en esa prestación de servicios públicos y también, les decía, vinculado a ello, una jurisdicción específica, que es la propia de las administraciones públicas, que es la jurisdicción contencioso-administrativa. Esos problemas que nos encontrábamos en los años 80, en los principios de los años 90, en relación con la jurisdicción competente, han desaparecido tras las reformas tanto de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas como de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Los únicos tribunales competentes para conocer de demandas en las que esté presente una administración pública es la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo un único resquicio que queda en el artículo 2, letra E de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que es en aquellos casos en los que la demanda se dirija directamente y exclusivamente, en ejercicio de esa acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, frente a la entidad aseguradora privada de una administración pública, en cuyo caso, como no está presente en el procedimiento la administración pública responsable, digamos, de la prestación de esos servicios, la demanda puede dirigirse exclusivamente frente a la entidad aseguradora de su responsabilidad civil y, en ese caso, como no tenemos una administración pública, la competencia corresponderá a los órganos del orden jurisdiccional civil. Lo que no puede suceder es que, una vez que se haya planteado la demanda frente a la administración pública y, por ejemplo, en vía administrativa, se haya desestimado la demanda y, en particular, en aquellos casos en los que la demanda ejercitando esa acción de responsabilidad civil no se haya planteado tempestivamente en el plazo de un año que contempla la Ley de Régimen Jurídico del sector público para plantear esa demanda y se haya entendido que ha prescrito, intentar a continuación promover la acción frente a la entidad aseguradora de responsabilidad civil. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo 119/2022 de 15 de febrero, de la que es ponente quien nos acompañará en la clausura de este acto, el magistrado José Luis Segane Spiegelberg, que precisamente lo que se planteaba era esto, la acción frente a la entidad aseguradora de salud de un perjudicado por un acto médico que había planteado inicialmente la demanda en vía administrativa frente a la Administración Pública Sanitaria. Se había entendido que había prescrito esa acción, no se había recurrido en vía jurisdiccional esa resolución administrativa y, acto seguido, plantea la demanda frente a la entidad aseguradora de responsabilidad civil. Una cuestión que debemos tener clara, porque ha surgido ya dos cuestiones en particular. Una, obviamente, desde los años 90 se ha generalizado el aseguramiento de responsabilidad civil de las administraciones públicas y, por lo tanto, también vamos a tener presente siempre, o casi siempre, a una entidad aseguradora de responsabilidad civil cuando esos servicios se presten en el ámbito de una administración pública. Digo desde los años 90 porque hasta los años 90 se planteaba incluso la posibilidad del aseguramiento de la responsabilidad civil de las administraciones públicas. A partir de esa década se generalizó este seguro de responsabilidad civil y hay todavía algunos artículos doctrinales, revistas especializadas en el ámbito del seguro por algunos notables conocedores del ámbito de seguro, me refiero, por ejemplo, a Eduardo Pavelec, que mantenían la inasegurabilidad de la responsabilidad civil de las administraciones públicas. Cuestión, repito, absolutamente superada y por la que han optado, además, para transferir sus riesgos razonablemente, porque es una manera también adecuada de gestión presupuestaria, las administraciones públicas. Bueno, ¿y qué ocurre en el ámbito de la prestación de servicios privados por profesionales directamente a particulares? Bueno, pues aquí también debemos tener en cuenta la existencia de una particularidad cuando el usuario de esos servicios es un consumidor, cuando quien requiere la prestación de esos servicios lo es para un uso propio, un uso de su actividad privada y no contrata esos servicios en el marco de su actividad profesional, en el marco de su actividad empresarial. Dicho de otra manera, no es lo mismo prestar un servicio de asesoramiento jurídico, un servicio propio de abogacía a una empresa, a una sociedad mercantil, que a un
particular. Y no lo es porque en este segundo caso tenemos que tener presente que en esa relación entre el profesional y el consumidor o usuario de servicios son de aplicación o resultan de aplicación las normas de derecho de consumo. Esta también fue una cuestión que en algún momento se debatió y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 15 de enero del año 2015, ha dejado claro que, por ejemplo, en ese asunto, lo que se discutía era la posible calificación de la relación de servicios profesionales entre un abogado con su cliente como una relación de consumo. Y si es una relación de consumo, lógicamente aplicaremos las normas específicas que regulan la responsabilidad del profesional en esa relación de consumo, lo que nos determina la aplicación de los artículos 147 y 148, en particular apartado segundo, del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. El primero de ellos, el 147, que establece, digamos, la norma general en materia de responsabilidad civil de prestación de servicios, que es una responsabilidad por culpa, por negligencia, una responsabilidad que llamamos subjetiva, es decir, que exige para que el profesional pueda entenderse que ha incurrido en responsabilidad civil una actuación obviamente intencionada o dolosa, pero una actuación simplemente negligente o falta de diligencia. Pero la peculiaridad del 147 es que invierte esa carga probatoria. El particular consumidor que demanda, ejercitando una acción de responsabilidad civil a ese profesional, no tiene que acreditar que el profesional ha actuado de manera negligente, sino que es el profesional demandado el que tendrá que acreditar que actuó de manera diligente si quiere exonerarse de esa responsabilidad civil que le es exigida por ese daño que se ha ocasionado. Pero al lado también tenemos el artículo 148.2, que ahí establece una norma específica, distinta, que se aparta de esta regla general, y establece una responsabilidad sin necesidad de concurrencia de culpa, una responsabilidad objetiva. Ya no es que el profesional se pueda liberar, exonerar de responsabilidad civil acreditando que ha actuado de manera diligente, sino que en principio, si se ha ocasionado un daño y ese daño está causalmente vinculado con la actuación del profesional, el profesional será responsable. ¿Y qué servicios o a qué servicios se refiere la regla del apartado segundo del artículo 148 del texto refundido? Que, por cierto, texto refundido del año 2007, pero que trae causa, y estos preceptos son práctica reproducción de la primera ley de consumidores y usuarios del año 84, los artículos 25 a 28, que se reproducen ahora en esos artículos 147 y 148. Bueno, pues esos servicios en los que se establece una responsabilidad objetiva son aquellos que dice la norma respecto de los que se exige un determinado nivel de seguridad por razón precisamente del tipo de servicios de que se trate, o en principio por razón del tipo de servicios de que se trate. Algunos claramente, porque se incluyen ahí los servicios sanitarios, la prestación de servicios sanitarios o la prestación de servicios de transporte de pasajeros o servicios vinculados a suministros de energía eléctrica, pero también se incluyen algunos otros en que probablemente no sea tan razonable el establecimiento de esa regla, como son servicios simplemente de mantenimiento, pensemos en mantenimiento de ascensores de una comunidad de propietarios, o otro tipo de servicios que todavía se puede entender menos, por ejemplo, reparación de aparatos electrodomésticos. En fin. Bueno, primera cuestión, por lo tanto, vinculada a esa posible aplicación, necesaria aplicación de las normas de derecho de consumo, pero que también tiene otras consecuencias, no solo en cuanto al régimen jurídico de la responsabilidad civil, sino también, por ejemplo, en relación con la imposibilidad, porque si se incluyen serían nulas, de la incorporación de determinadas cláusulas en ese contrato de prestación de servicios por un profesional a un usuario final. Y me refiero, por ejemplo, particularmente a las cláusulas de limitación o de exoneración de responsabilidad civil del profesional. Pensemos, por ejemplo, en la hoja de encargo profesional vuelvo al ámbito de los abogados, en los que se limite la responsabilidad de ese abogado por la prestación de servicios y, por ejemplo, la limitemos, algo que puede ser relativamente habitual, el quantum de esa responsabilidad civil, al precio de los servicios que se le presten a ese usuario de esos servicios de abogacía. Bueno, pues
esas cláusulas de limitación o de exoneración de responsabilidad civil en el ámbito del derecho de consumo son cláusulas nulas por abusivas, contempladas expresamente como tales en el texto refundido, y así en particular también lo ha refrendado el Tribunal Supremo, sentencia 192/2021 de 6 de abril, respecto de la nulidad de cláusulas de limitación y de exoneración de responsabilidad civil incorporadas precisamente en la hoja de encargo profesional de un profesional de la abogacía. Y podríamos hablar de otras cláusulas, por ejemplo, la determinación de la competencia territorial para conocer de la acción de responsabilidad civil, en el caso de que se opte por el domicilio, por ejemplo, del profesional y no del usuario que le ha encomendado sus servicios. Bien. Por lo tanto, primera cuestión, decía, tenemos que tener presentes servicios prestados en el ámbito de administraciones públicas, o en el ámbito privado. En segundo lugar, la posibilidad de la aplicación de las normas específicas en materia de responsabilidad por servicios prestados a consumidores. Y un tercer elemento, que desde el año 2007 debemos tener también en cuenta, que es la prestación por sociedades profesionales de estos servicios. Bueno, la Ley 2/2007 lo que ha hecho, 2007 de 15 de marzo, de sociedades profesionales, es poner un marco normativo específico para aquellos servicios que se prestan directamente, servicios profesionales que se prestan directamente en un régimen societario de sociedades profesionales a usuarios de esos servicios. La norma, en su artículo 1, lo que establece es la obligatoriedad de que cuando se presten determinado tipo de servicios, aquellos que exigen una titulación para su prestación y la colegiación obligatoria, pensemos, y vuelvo a los servicios de abogacía, los servicios de procura, los servicios de auditoría de cuentas, los servicios prestados por economistas, los servicios prestados por profesionales de la salud, por profesionales médicos, si se prestan directamente por esa entidad de naturaleza societaria, la entidad de naturaleza societaria que los presta debe reunir imperativamente la naturaleza de sociedad profesional, con un régimen jurídico específico que también incide en el régimen de responsabilidad civil. No se aplica este régimen en aquellos casos en los que se trate simplemente de sociedades de medios, distintos profesionales que lo que hacen es un instrumento societario en lo que ponen determinados medios en común para prestar ellos directamente, no la sociedad, ellos directamente esos servicios a los usuarios que se los reclamen, habitual en servicios de abogacía o en servicios médicos. Las sociedades también de comunicación de ganancias, simplemente se reparten esos profesionales que prestan directamente los servicios, los rendimientos que pueda producir esa actividad profesional, o lo que era el instrumento habitual hasta el año 2007 y que a veces se sigue utilizando para eludir de alguna manera la aplicación de la Ley 2007, no eludir con carácter fraudulento, sino evitar determinadas aplicaciones de la norma, que son las llamadas sociedades de intermediación. Una sociedad que lo que pone es en contacto a profesionales con quien requieren la prestación de esos servicios, pero es el profesional directamente el que los presta. Bueno, pues les decía que básicamente, aunque ahí podemos entrar en más cuestiones, pero la Ley de Servicios Profesionales, la Ley de Sociedades Profesionales, en el ámbito de la responsabilidad civil de la prestación de servicios, introduce dos elementos que en este ámbito son claves. El primero de ellos es la responsabilidad solidaria de la propia sociedad prestadora de los servicios con el profesional, sea socio profesional o no, de la sociedad que ha prestado ese servicio directamente al usuario de los mismos. Por lo tanto, un reforzamiento, lógicamente, de la solvencia del responsable en el caso de que haya habido un daño, un perjuicio en la prestación de esos servicios, porque responde el profesional, como ocurre ordinariamente, pero solidariamente con el profesional va a responder la propia sociedad. Repito, con independencia de si ese profesional, que en el marco de esa prestación de ese servicio es un socio profesional de la sociedad o es una persona vinculada con esa sociedad, ordinariamente, a través de un vínculo, de una relación laboral, y que
supone una regla específica y que se aparta del régimen general que resultaría del apartado cuarto del artículo 1903 del Código Civil, que es la responsabilidad del principal, de la sociedad, del empresario, por hechos de sus empleados, de sus dependientes. Dice la norma que sería lo que se aplicaría si no estuviésemos en el ámbito de la prestación de servicios por la sociedad profesional. Y la segunda nota que debemos tener en cuenta cuando se trata de servicios prestados por sociedades profesionales es que, y luego volveré un poco sobre ellos, en el ámbito de las sociedades profesionales, a diferencia de lo que ocurre con carácter general fuera de esas sociedades, existe una obligatoriedad del aseguramiento de la responsabilidad de la sociedad profesional. Luego, ya no solo tenemos la garantía que representa el establecimiento de ese régimen solidario de responsabilidad del profesional y de la sociedad profesional, sino que además, finalmente, vamos a tener el respaldo de una entidad aseguradora de esa responsabilidad civil, partiendo de esa obligatoriedad del aseguramiento por parte de las sociedades profesionales. Bien, vamos hasta ahora lo que me he centrado es en ese marco general de la responsabilidad civil por prestación de servicios profesionales y esas ideas claves que hemos de tener presente. Decía que la segunda parte de la obra que hoy presentamos lo que hace es un análisis, no diría que detallado porque no lo es, pero sí una exposición genérica de las normas específicas de aplicación a la responsabilidad de determinados profesionales en determinados ámbitos objetivo de prestación de servicios, empezando, decía, por los profesionales del derecho. Y ahí lo que se hace es básicamente determinar qué normas específicas, si es que las hay, de responsabilidad civil de esos profesionales de derecho resultan de aplicación para integrar ese régimen de responsabilidad civil. Y ahí, decía, se analizan los notarios, se analizan los registradores de la propiedad y mercantiles, que sí tenemos alguna norma específica, tanto que sí hay alguna previsión en sus normas de regulación de su actividad, por ejemplo, en el caso de los notarios, el artículo 147 del reglamento notarial, o en el caso de los registradores de la propiedad y mercantil, los artículos 296 a 312 de la ley hipotecaria, pero que en esencia no introducen ninguna novedad significativa en su régimen de responsabilidad civil, en tanto que remiten a la aplicación de las normas generales reguladoras de esa responsabilidad civil. Por lo tanto, artículo 1101, responsabilidad contractual, o para aquellos incumplimientos que pudieran entenderse que están al margen de lo que es el ámbito de esa relación contractual, la responsabilidad subjetiva por culpa, por lo tanto, de los artículos 1902 y concordantes del Código Civil. Y es cierto también que en los últimos tiempos se aprecia, si uno ve los repertorios jurisprudenciales, y en particular de la Sala Civil del Tribunal Supremo, cada vez una mayor incidencia de sentencias que contemplan casos o supuestos de posibles responsabilidades profesionales de estos profesionales del derecho, de notarios registradores de la propiedad, vinculadas a su actividad profesional, lógicamente. Por ponerles un ejemplo reciente, la sentencia de Sala Primera del Tribunal Supremo, 751-2021, de 2 de noviembre, de un registrador de la propiedad que se solicita la inscripción en el registro de la propiedad de la transmisión de una serie de inmuebles y, cuando hace la inscripción de esa transmisión, se olvida de una plaza de garaje. Se olvida de inscribir una plaza de garaje que mantiene la propiedad del transmitente, no del comprador, plaza de garaje que es objeto de un procedimiento de ejecución siguiendo frente a ese vendedor, que es subastada y que es adquirida por un tercero de buena fe. Es decir, el caso del libro, el caso por excelencia de posible responsabilidad civil de ese profesional. Bien, respecto de los notarios y los registradores de la propiedad, esas remisiones que se contienen en esas normas que les citaba, lo que ponen de manifiesto también es que su régimen de responsabilidad civil es un régimen de responsabilidad de naturaleza privado, porque también en algún momento se ha cuestionado respecto de los mismos la posibilidad de aplicación de un régimen de responsabilidad de administraciones públicas, básicamente por esa
características peculiares y de alguna manera híbridas que tienen estos profesionales en tanto que acceden a su puesto de trabajo a través de un sistema de oposición pública, pero que finalmente la prestación y la contratación de esos servicios que prestan lo es directamente con los usuarios, con quienes reclaman, con quienes piden la prestación de esos servicios y cobran directamente un precio a través de sus respectivos aranceles profesionales. Bueno, ¿qué ocurre con los abogados o con los procuradores? Pues básicamente es común, en el caso de los abogados y los procuradores, que en sus respectivos estatutos profesionales, en el caso del Estatuto General de la Abogacía Española, en sus artículos 31.1, 47, 55 a 56, se establecen determinadas normas en materia de responsabilidad civil de estos profesionales, o en el artículo 57, apartado segundo del Estatuto Profesional de la Procura, en la que básicamente también aquí tenemos una revisión al régimen de responsabilidad subjetiva o por culpa. Sí que en los casos de los administradores concursales, aunque tienen una particularidad específica, porque hay dos regímenes diferentes de acciones, en los artículos 95 y 98 del texto refundido de la ley concursal podríamos hacer determinadas apreciaciones, en particular en relación con quienes pueden reclamar esos daños ocasionados por una deficiente actuación del administrador concursal, siempre también aquí en una responsabilidad vinculada a una actuación negligente, y lo que hacen básicamente esos dos preceptos de la ley concursal es diferenciar la posibilidad de que esos daños de la administración concursal se causen, digamos, a los acreedores, a los propios acreedores del concurso o a la propia entidad en situación de concurso de acreedores. Otros profesionales del derecho, que son los integrantes del Poder Judicial, los jueces y los magistrados, tienen un régimen específico de responsabilidad civil por error judicial, por negligencia en su actuación profesional, en los artículos 16.1 y 411 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, como decía al principio, cuando inicié la exposición, hay que tener en cuenta que hay un órgano específico que, aunque reviste, o quienes lo integran, esa denominación de magistrados, y por lo tanto nos podía llevar a pensar que son asimilables a los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, que es el constituido por los magistrados del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional no forman parte del Poder Judicial, no está sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y en un supuesto particular de enjuiciamiento de la responsabilidad civil de esos magistrados del Tribunal Constitucional. El caso fue bastante curioso porque precisamente estaba vinculado a la imposición de una sanción que el Tribunal Constitucional había impuesto a los integrantes de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Pues en el año 2004, la sentencia del Tribunal Supremo del año 51-2004, 23 de enero, que vino a clarificar cuál era el régimen de responsabilidad civil de esos magistrados del Tribunal Constitucional, y en particular lo que se planteaba: aplicamos analógicamente el régimen de jueces y magistrados o nos vamos al régimen común de responsabilidad civil, artículo 1902 y concordantes, resolviendo razonablemente, por esa razón que les decía, que el régimen de los magistrados del Tribunal Constitucional es un régimen común de responsabilidad civil. Bien, caso de los auditores de cuentas. Bueno, pues los auditores de cuentas también tienen una norma específica, la Ley de Auditoría de Cuentas, en el artículo 26 de la Ley de Auditoría de Cuentas del año 2015, pero también aquí lo que nos encontramos es que, a pesar de tener una norma específica, la remisión es a las reglas generales del Código Civil 1101 y 1902 del Código Civil. Eso sí, con alguna previsión específica, que es la de establecer un plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil, no de 1 año, como es el caso de la responsabilidad extracontractual, o de 5 años, como es el caso de la responsabilidad contractual, sino un plazo específico de prescripción de 4 años. El legislador español tiene cierta manía de establecer, cuando habla de responsabilidad civil específica alguna norma, pues vamos a establecer un plazo de responsabilidad, un plazo de prescripción de la acción de responsabilidad específico. Bueno, pues en este caso ha puesto los 4 años. Y la peculiaridad, eso sí, del nuevo régimen de los auditores de cuentas,
nuevo régimen, que es la ley vigente del año 2015 respecto de lo que era la norma anterior del año 2011, es que se establece, la norma dice, una responsabilidad civil y proporcional y directa del auditor y de la sociedad de auditoría. Aquí tenemos una norma específica que lo que pretende es hacer corresponsable de los actos imputables al auditor que presta sus servicios dentro de una entidad que se dedica a la prestación de esos servicios de auditoría por aquellas negligencias que en su actuación profesional cometa ese propio auditor de manera directa, y no lo que hacía la ley del año 2011, que era una responsabilidad solidaria de la sociedad de auditoría. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente ese régimen vino también auspiciado por alguna iniciativa de la Unión Europea y vinculado bastante directamente a dos cuestiones. Una, a intentar proteger de alguna manera a las sociedades de auditoría, haciendo recaer la responsabilidad directa en el propio auditor para que de alguna manera se pudiese desarrollar el mercado de la pequeña o mediana sociedad de auditoría. Y en segundo lugar, también para permitir o facilitar de alguna manera el aseguramiento de responsabilidad civil por parte de esas sociedades de auditoría, que además también aquí estamos en el ámbito de un régimen de responsabilidad civil que requiere de un seguro obligatorio de responsabilidad civil. No son muchos, es cierto, los supuestos en los que se ha planteado la responsabilidad profesional de auditores y de sociedades de auditoría, pero sí aquellos en que se han planteado son supuestos de una especial relevancia, de una especial trascendencia desde la perspectiva estrictamente económica. La primera de los casos que llegó a la Sala Civil del Tribunal Supremo fue precisamente la auditoría realizada por Arthur Andersen, creo recordar, de una sociedad de gestión de patrimonios y de carteras de valores que era XM Patrimonios. Obviamente se había auditado y en el informe de auditoría, sin tacha, no se había detectado fraude ni irregularidad ninguna imputable a los gestores de la entidad auditada. En principio, la entidad de auditoría había actuado aplicando las normas que delimitan su estándar de actuación diligente, que son las normas técnicas de auditoría, pero finalmente esa entidad de gestión de patrimonios, XM Patrimonios, a pesar de tener ese informe de auditoría que no había detectado fraude ni irregularidad alguna, pues entra declarada en situación de concurso de acreedores, con lo cual los inversores pierden sus inversiones. Bueno, y en ese caso, curiosamente, el Tribunal Supremo lo que entendió es que las normas de responsabilidad civil de los auditores o de las sociedades de auditoría lo que regulan es la responsabilidad y los daños que puedan ocasionar esos informes negligentes realizados por esos auditores que no detectan esos fraudes, o el hecho de que las cuentas auditadas no respondan a la imagen fiel de la sociedad, a los daños que se ocasionan a la propia sociedad, que es quien los contrata, a los administradores de esa sociedad o a los socios de esa sociedad, pero no respecto de terceros ajenos a esa sociedad de auditoría, como era en este caso los inversores. El Tribunal Supremo entiende en esa primera sentencia que los daños a inversores quedan fuera del ámbito de protección de la norma de responsabilidad civil de auditoría. Esto cambia, es decir, esa sentencia fue la primera en que se planteó, pero a partir del año 2009, seguramente con un caso que les sonará, que es el caso de la cooperativa de viviendas de PSV, que también había habido una actuación similar, ya el Tribunal Supremo entiende que también esos terceros ajenos a la sociedad, pero que resultan perjudicados porque han confiado en ese informe de auditoría, están protegidos por la norma de responsabilidad civil de los auditores. Claro, esto nos llevaría a plantear una de esas cuestiones clave en el derecho de daños, en el derecho de responsabilidad civil extracontractual, que es precisamente la
la cuestión vinculada a la relación de causalidad entre la actuación, en este caso negligente del auditor, y los daños ocasionados con esa actuación y hasta dónde podemos llevar esa relación de causalidad vinculada a ese criterio de la imputación objetiva que es el fin de prestación de la norma. Bien, otro ámbito de actuación, y con ello voy terminando, que es el de la prestación de los servicios sanitarios. En prestación de servicios sanitarios tenemos básicamente dos problemas. Uno, que es, en el caso de que estemos en un ámbito de prestación de servicios sanitarios públicos, ya sabemos, responsabilidad de las administraciones sanitarias, responsabilidad directa, responsabilidad objetiva, pero también en el ámbito de la sanidad privada, artículo 148.2, porque obviamente se trata de un servicio calificado como de consumo y, por lo tanto, sometido a ese régimen de responsabilidad objetiva para los servicios sanitarios del 148.2 de la Ley de Consumidores y Usuarios. Pero aquí lo que se plantea históricamente es la adecuación de un régimen de responsabilidad objetiva a la aplicación a la prestación de servicios sanitarios, en los que, obviamente, por muy desarrollado que esté la ciencia médica, técnicas médicas, es muy difícil garantizar un resultado satisfactorio en todos aquellos casos y, desde luego, imposible garantizar la curación del paciente en muchos supuestos. Bueno, pues aquí lo que se hace, tanto por los intérpretes de estos preceptos como por la propia doctrina jurisprudencial, es diferenciar distintos ámbitos de responsabilidad. Digamos que lo que son los ámbitos y los aspectos estrictamente organizativos de la prestación de esos servicios, los medios humanos, los medios técnicos, y respecto de esa adecuación de medios humanos, medios técnicos, sí habría una responsabilidad objetiva, sin necesidad de culpa, pero por la prestación específica del acto médico, del acto sanitario, ahí sí se requeriría culpa del prestador de esos servicios, imputable en su caso a la administración pública o a la titular de la clínica, del servicio hospitalario en la que se presten esos servicios, con alguna excepción. Y esas excepciones son aquellas constituidas por, en primer lugar, los llamados riesgos intrahospitalarios, los que son propios de un ámbito, de una clínica médica, de una clínica hospitalaria, y en particular el caso de aquellas infecciones propias de ámbito hospitalario o que se reactivan en ámbitos hospitalarios, el caso de las infecciones nosocomiales o el caso de un uso diligente de materiales médicos defectuosos. Caso, por ejemplo, también en una sentencia reciente, la 446/2019 de 18 de julio, de fallecimiento por infección nosocomial tras una intervención quirúrgica en una clínica médica. Por lo tanto, riesgo propio intrahospitalario y, por lo tanto, imputación de responsabilidad civil. Y también un tercer ámbito en el que se aplica esa responsabilidad objetiva en el ámbito de la prestación de servicios sanitarios es en aquello de lo que se suele llamar como medicina reparadora, voluntaria o satisfactiva, y en aquellas llamadas intervenciones médicas de fácil ejecución. Por ejemplo, las intervenciones de cirugía estética de carácter estrictamente satisfactivo. Y en estos casos, los que tienen una relevancia específica, tampoco momento de reparar en ello, es el consentimiento informado, y ese documento de consentimiento informado regulado en la ley del año 2002 y en distintas leyes autonómicas, en las que necesariamente antes de la prestación del servicio médico debe informarse al paciente de los riesgos, y en particular de los riesgos típicos descritos por esa intervención médica. Por ponerles también un ejemplo reciente, la sentencia 828/2021 del 30 de noviembre, que planteaba el caso de una intervención de cirugía estética de unos implantes mamarios que resultaron con deformidades y con una cicatrización muy aparente. Y el Tribunal Supremo entiende que no hay responsabilidad del prestador de esos servicios porque se trataba de riesgos típicos de esa intervención que habían sido específicamente descritos en el consentimiento informado y asumidos, por lo tanto, por el paciente cuando solicita esos servicios médicos. Bueno, y ya para concluir,
porque la obra se titula Responsabilidad Profesional, y hasta ahora he hablado de responsabilidad profesional casi exclusivamente, que es el seguro de responsabilidad civil profesional. Obviamente, en el ámbito de la responsabilidad profesional, el seguro de responsabilidad civil cumple dos finalidades. Una, que es la de transferir el riesgo de incurrir en responsabilidad civil por el profesional prestador de esos servicios a su entidad aseguradora de responsabilidad civil, pero también cumple una función fundamental desde la perspectiva del perjudicado, de la víctima, que va a tener, en todo caso, cuando haya padecido un daño, un perjuicio indemnizable, que es un responsable solvente, que es la entidad aseguradora, que se haga cargo de la indemnización de esos daños o perjuicios asegurados. La cuestión que se plantea es, la primera, o una de las que se plantea es, y alguna referencia he ido haciendo a lo largo de la exposición, es si hay, con carácter general, un seguro o la obligatoriedad de asegurar la responsabilidad civil profesional con carácter general. Y la respuesta es que no, pero que sí hay muchos ámbitos de responsabilidad profesional en la que sí existe esa obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil. Es cierto que hay una norma, de hace mucho tiempo, desde el año 84 también, en la Ley de Consumidores y Usuarios, en la que remite al Gobierno para que pueda establecer un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de daños causados por bienes o servicios defectuosos, posibilidad de que se implante ese aseguramiento obligatorio para prestaciones a usuarios finales que no existe. Si así existe un aseguramiento obligatorio, lo hemos visto, el artículo 11.3 de la Ley de Sociedades Profesionales, también para los notarios, el artículo 24 de la Ley de Reglamento Notarial, auditores de cuentas, 27 de la Ley de Auditoría de Cuentas, para el caso de los administradores concursales, con una norma reglamentaria del año 2012 que lo regula expresamente. En el ámbito de la prestación de servicios sanitarios, por especial riesgo que comportan también la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del año 2003, pero no para el caso, por ejemplo, de los profesionales de la construcción o de la edificación, porque el aseguramiento obligatorio que se contempla en la Ley de Ordenación de la Edificación es no un seguro de responsabilidad civil, sino un seguro de daños, o en su caso, un seguro de caución para responder de esos daños materiales imputables a esos profesionales de la construcción o de la edificación. Bien, fuera de esos ámbitos, repito, no hay una obligatoriedad del aseguramiento obligatorio de responsabilidad civil. ¿Qué riesgos se cubren ordinariamente por el seguro de responsabilidad profesional? Bueno, pues obviamente el nacimiento de esa obligación de indemnización a un tercero de los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en ese contrato de seguro y que sea imputable civilmente a ese profesional asegurado. Pero el profesional que contrata un seguro de esta naturaleza lo que tiene que tener en cuenta también es que ordinariamente aquellos riesgos que no están vinculados al ejercicio de esa actividad profesional no van a estar incluidos. Actos y omisiones dolosos y fraudulentos con carácter general, el artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguros, no están cubiertos, tampoco los daños personales y materiales, los deberes o las obligaciones que haya asumido el profesional y que excedan de su práctica habitual, la posibilidad de insolvencia del profesional, las multas y sanciones administrativas y disciplinarias, la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, la vulneración de secretos profesionales o empresariales por el propio profesional, la pérdida de beneficios o de la actividad comercial y, desde luego, tampoco, porque también tienen un marco específico de aseguramiento, aquellos casos, por ejemplo, en sociedades profesionales, los administradores directivos de esa sociedad profesional que, en su caso, deberán cubrir ese riesgo a través de un seguro de día o un seguro de consejeros y de directivos. Bien, pues esto es, y algunas otras cosas más, es lo que pueden encontrar en el libro que hoy se presenta, en ese manual sobre responsabilidad profesional y seguro. Y concluyo, por supuesto, agradeciéndoles su presencia, la atención que me han dispensado durante esta ya larga intervención, probablemente más de lo que, bueno, poquito más de lo tiempo que se me había conferido. Repito mi agradecimiento a mi universidad, a mi fundación y a los responsables de la misma y también, por supuesto, a
al Instituto Galego de Promoción Económica y al director de la cátedra y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias.